Buenas Muy bien, noches. a todos los que nos acompañan, estimados especialistas, médicos, fisiatras, fisioterapeutas, amigos que están con nosotros en esta noche. Buenas noches a todos. En nombre de MH Medical BTL, realmente este es un verdadero placer compartir con todos ustedes en esta noche y de la misma forma darles la más cordial bienvenida a este webinar que está enfocado en componentes tecnológicos para el abordaje rehabilitador de los pacientes neurológicos. Antes que nada, colocamos este evento en las manos de Dios Todopoderoso y con la bendición que Él nos concede, entonces damos formal inicio a esta sesión de capacitación que estará a cargo del licenciado Luis Fernando Castillo, quien es una persona con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la neurorehabilitación, tratando diariamente pacientes neurológicos, tanto pediátricos como adultos. De la misma forma, Fernando actualmente dirige el grupo de Gamma Loop Fisioterapia, que es un espacio especializado en el tratamiento de personas con alteraciones en el sistema nervioso. Aparte de esto, en el ámbito académico es docente universitario y ha participado como ponente en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Y nosotros hoy tendremos el placer de que comparta con nosotros estos conocimientos. Específicamente estaremos abordando los pacientes neurológicos con la condición o patología de espasticidad, haciendo uso de tecnologías como el sistema superinductivo y la onda de choque. Dicho esto, me place ceder la palabra a nuestro gerente general, el ingeniero Vladimir Matías, quien tiene a su cargo las palabras de apertura. Adelante, Vladimir. Excelente, Meli. Muy buenas noches a todos. Dándole las gracias a todas las personas que se han conectado, siempre súper puntuales. Agradeciendo a Luis Fernando que se conecta con nosotros desde Costa Rica. Vamos a poner, como dice Meli, en manos de Dios y esperar que estos conocimientos entonces sean de provecho para todos. Siéntanse en la libertad de ir generando preguntas a través del chat para que al finalizar la ponencia entonces podamos irla tomando y el licenciado pueda irla contestando. Espero que sea de provecho para todos y no le quito más tiempo. Lo dejo con Luis Fernando. Un placer. Parece que no está muteado por ahí. Creo que ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ok, muy importante. Bueno, muy buenas noches para ustedes, tardes para mí. Y es un Buenas placer el noches. poder compartir este espacio de conocimientos para poder hablar de un tema que es bastante importante y para poder sacar un poquito más provecho al uso de las tecnologías dentro del paciente neurológico, ¿no? Dentro de la formación que yo tengo muchas veces, a veces se habla de manera no tan funcional o negativa del uso de las ondas de choque, del uso del SID, del uso de corrientes contra espasticidad. Sin embargo, vamos a ver que tal vez sea la forma en que se han utilizado, ¿verdad? Porque lo primero que yo les quiero dejar claro en esta tarde-noche es que el uso de las tecnologías para un paciente neurológico debería verse como un complemento para el tratamiento rehabilitador. ¿Sí? No puede ser el tratamiento en sí, porque muchas veces he topado, perdón, con colegas en los cuales me dicen, mira, es que le puse ondas de choque a mi paciente que tenía patrones espásticos flexores a nivel de miembro superior o inferior y no vi más resultados. Y cuando hablamos un poquito de la intervención que realizó, pues claro que no le va a servir porque puso la onda de choque y listo. Puso el sistema superinductivo y listo. Y debemos de entender que por más tecnología de punta, por más equipo que sea de mucho prestigio, renombre y toda la cuestión, el equipo no va a hacer magia, ¿verdad? Porque aunque suene muy redundante, yo siempre lo trato de compartir, cuando tenemos un paciente con una afectación neurológica, es el sistema nervioso que está afectado y por ende si nosotros no cambiamos la estructura funcional y no podemos crear patrones de plasticidad cerebral, el paciente no va a mejorar.
La espasticidad en este caso va a ser una compensación o una manifestación clínica, pero como consecuencia de un problema central. Ya vamos a hablar un poco de espasticidad y de toda la cuestión, pero no quiere decir que si yo veo un patrón flexor a nivel de miembro superior con la onda de choque, ya el paciente va a poder mover el brazo como quisiera, ¿verdad? Eso no va a pasar así. ¿Por qué? Porque sí, estamos claros de que al haber espasticidad, va a haber una reducción a nivel de la capacidad de contracción excéntrica a nivel muscular, lo cual me va a impedir de que el paciente pueda tener una correcta inervación recíproca a nivel muscular y por ende funcionalidad. Al haber tanto acortamiento a nivel fibrilar, la sarcómera pierde esa capacidad elástica, se intercambia por tejido fibroso y entonces estamos sumando un problema ortopédico estructural a mi problema neurológico, que es aquí cuando viene a funcionarnos estas tecnologías, ¿verdad? Porque encontramos pacientes con fibrosis, con ya deformidades un poco más instauradas, con acortamientos musculares bastante importantes y a veces estos acortamientos musculares también van a generar dolor. Dolor y espasticidad no se llevan, porque cuando hay dolor se exacerba la espasticidad, entonces se vuelve un círculo vicioso. Y es aquí donde a veces, si nosotros tenemos a manos estas herramientas tecnológicas, podemos influir positivamente para generar una remodelación muscular tendinosa que nos permita al momento ya de trabajar la parte de la función, la parte de rehabilitación como tal, tener mejores beneficios, que es lo que vamos a estar discutiendo en este ratito, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que entender es que la onda de choque por sí solo no me va a curar la espasticidad. El sistema superinductivo no le va a devolver por sí sola la funcionalidad. ¿Verdad? Porque yo soy fiel defensor de la capacidad también que nosotros tenemos como fisioterapeutas para poder influenciar positivamente en el paciente como un proceso integral, ¿verdad? Porque no somos, ¿verdad? Estos conceptos de que es solo máquina o solo terapia manual, yo no tampoco lo comparto, pero la parte de la integración, dependiendo del caso, puede resultar bastante positivo. Claro que vamos a tener que definir un poquito de espasticidad, vamos a hablar rápidamente de espasticidad, porque si no sabemos los principios teóricos y principios físicos de la espasticidad y ver qué nos dice la evidencia científica, nos costaría pues entender y aplicarlo a nuestro tratamiento. Va a ser un repaso, va a ser muy rápido, pero van a ser puntos claves que nosotros debemos de entender. Vamos a hablar un poco de la onda de choque, de cómo me funciona la onda de choque para poder reducir la espasticidad, qué nos dice la evidencia, también, perdón, del sistema superinductivo y vamos a mencionar el tema de las corrientes de espasticidad, la Jans y la Hashmix, que perdón si no las sé mencionar bien, ¿verdad? Pero son estas dos que vamos a utilizar. Pero bueno, al fin y al cabo, el tratamiento rehabilitador del paciente neurológico va a tener como función poder desarrollarse o poder tener una capacidad de desarrollar sus actividades de la vida diaria, devolverle la función al paciente. Nosotros como fisio nos encanta el movimiento, ¿verdad? Y si mi paciente tiene una limitación del movimiento del hombro por algún patrón espástico, nos encantaría que pudiera volver, no sé, a tener sus 180 grados de flexión de hombro con una correcta activación muscular, con una correcta inervación recíproca, que el deltoides anterior junto con el coracobraquial se puedan activar de manera simétrica, con un sentido de orientación espacial, de coordinación, tiempo, espacio, etc. Pero a veces no va a pasar, ¿sí? A veces la misma afectación central nos va a generar que haya una limitación en el movimiento. A mí, como rehabilitador, no me interesa devolver esos 180 grados de flexión de hombro, por ejemplo, a un paciente, pero sí me interesa devolver a ese paciente la capacidad que pueda o que tenga, perdón, de poder ponerse una camisa, de poder peinarse, de poder alimentarse. Y todo esto lo vamos a lograr por medio de lo que se conoce como control postural, que es la capacidad que nosotros podemos de poder mantener una posición, poder mantener una sinergia y un equilibrio tanto en estático como en dinámico, ¿verdad? Este control postural también tiene la capacidad y la necesidad de poder adaptarse a la tarea, ¿cierto? No es lo mismo caminar en la playa y no es lo mismo caminar apurados porque vamos tarde al trabajo en medio de la lluvia.
¿verdad? Ese control postural va a tener que adaptarse a las necesidades del medio ambiente en los cuales vamos a estar ejecutándolos. Y también es importante que van a haber cambios a nivel internos y externos. Internos, ¿verdad? Porque podemos pensar en la influencia que tiene nuestro sistema límbico en la forma en que nos movemos, es decir, en la forma de que nos movemos cuando estamos creo que se activó un micrófono. Gracias. ¿Sí? La influencia del sistema límbico, es decir, que nosotros caminamos y nos movemos de una forma cuando estamos felices y una forma cuando estamos tristes, ¿verdad? También eso va a depender del tipo de movimiento de que nosotros podamos desarrollar y que también debemos de estar preparados para poder anticipar, mantener o reaccionar ante un estímulo externo o interno que me perturbe ese control postural. Es decir, esa estabilidad que yo necesito a nivel de mi cuerpo para poder generar, valga la redundancia, estabilidad en posiciones estables. Hay pacientes que en una posición estable no tienen estabilidad, ¿sí? Pacientes atáxicos, pacientes atetóxicos, pacientes con alguna mioclonía, con algún, no sé, algún síndrome distónico, qué sé yo. Hay pacientes que, necesitamos también generar o que haya una buena orientación espacial, de que mi paciente pueda percibirse tanto su esquema corporal como sus mecanismos vestibulares y visuales que me permitan también una buena alineación corporal y que todos estos ajustes y todas estas posiciones se mantengan durante el movimiento y que cuando hay una perturbación, sea de origen sensorial o sea mecánico, podamos responder positivamente. Por lo tanto, nosotros deberíamos de pensar cómo estamos evaluando a nuestros pacientes neurológicos, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿Qué estamos analizando? ¿Cómo lo estamos llevando al tratamiento? ¿Estamos llevando al tratamiento simplemente pacientes con accidente cerebrovascular, con patrones espásticos, potenciándole el hemicuerpo menos afecto? ¿O estamos llevando al paciente para que haya una buena integración sensoromotriz a nivel también de su hemicuerpo más afecto? Esto es un esquema del que nosotros utilizamos bastante para poder evaluar a mi paciente. Y lo más importante es que me permite poder evaluar la tarea, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa tarea? ¿Qué mecanismos sensoromotrices están afectados o están conservados en mi paciente? ¿Cómo ejecuta esa respuesta motriz? Y a partir de ahí yo generar mis hipótesis de tratamiento, ¿verdad? No es solamente ver un paciente que tenga problemas para ponerse de pie y yo lo ponga a hacer sentadillas como loco. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque, claro, en alguna fase de mi entrenamiento o rehabilitación eso va a ser funcional, pero si el paciente tiene una alteración en el control postural, no va a ser tan funcional. ¿Por qué? Porque le voy a estar potenciando las compensaciones, las asimetrías, la dependencia de su hemicuerpo menos afecto y no estoy integrando tampoco el lado más afecto, el lado pléjico, por ejemplo. O como somos fisios y como nos encanta el movimiento, pensamos solamente en mover, ¿verdad? Y vemos un paciente con un patrón flexor, ¿verdad? De codo y el bíceps con una retracción y lo que pensemos es en estirar y estirar y estirar. Pues eso va a ser poco funcional para nuestros pacientes. Porque estamos olvidando también el componente sensorial, propioceptivo, estereoceptivo, información un poquito más profunda que me influya sobre el movimiento. ¿De acuerdo? Términos de definición, la espasticidad lo vemos como este trastorno del movimiento que se va a caracterizar por un aumento global a nivel muscular, van a haber reflejos aumentados y característica es que va a haber una resistencia al movimiento de estiramiento pasivo, lo cual me va a generar una respuesta motriz de mayor flexión. Entonces, a donde estiramos el músculo va a haber mayor resistencia y que cuando lo estiramos potenciamos un poco más el patrón flexor por reflejo miotático, que ya lo vamos a repasar un poquito. También es importante destacar y recordar que la espasticidad va a ser dependiente con la velocidad con la que se haga. Es decir, que si yo a este brazo con un patrón flexor lo extiendo
de manera lenta, va a haber una adaptación un poco más por parte de los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, donde no van a detectar ese cambio abrupto en la longitud del músculo. Por lo tanto, no se activa el reflejo flexor o aumento de la resistencia al movimiento. Pero si lo hacemos rápido, eso sí exacerba el patrón, ¿verdad? Esta es una definición que me gusta un poquito más, ¿verdad? Porque lo considera como un trastorno tanto sensorial como motor. Es decir, nosotros como fisios debemos de prestarle mucha atención al componente sensorial de mi paciente, porque van a haber afectaciones en las cuales patrones espásticos aparecen por deficiencia o por una dificultad de las aferencias percibidas por los receptores vestibulares, quienes envían la información desordenada a tronco encefálico, los núcleos vestibulares del tronco encefálico. El tronco encefálico no sabe cómo responder ante estos cambios o ante esta información que está generando y el paciente genera reacciones asociadas, aumenta sus patrones flexores. Entonces, volviendo al tema práctico de las tecnologías, dígame qué funcionalidad tiene, por ejemplo, a ese paciente que tiene esa afectación sensorial, ponerle una onda de choque sin trabajarle la parte vestibular, la parte del apoyo monopodal, la parte de toda la correlación clínica que tiene el sistema vestíbulo-espinal en la función motriz y de estabilidad y del apoyo monopodal. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo a mi paciente le pongo las ondas de choque, porque ya hay fibrosis, ya hay resistencia al movimiento un poquito más marcada, ya hay una disminución del rango de movimiento, y busco, luego de la aplicación de la onda de choque, por ejemplo, trabajar estos aspectos, pues ya voy a ir teniendo un poquito más de sentido a mi tratamiento, porque no es poner la onda de choque, el sistema superinductivo, las corrientes, a placer o a donde se nos antoje o como queramos, porque si no, insisto, aquí es donde decimos, mira, sí, es que el CIS en espasticidad no sirve, es que la onda de choque no me sirvió, ¿ok? Van a haber componentes tanto neuronales como biomecánicos a la espasticidad, neuronales como la clonio, la distonía, los espasmos, la contracción, respuestas reflejas anormales, fatiga, debilidad, etcétera, y biomecánicos como la rigidez, esa contractura a nivel muscular, la fibrosis y la atrofia que todo esto conlleva, ¿de acuerdo? Es un trastorno, ¿verdad? Que también se va a caracterizar porque no le permite o no se permite activar selectivamente la musculatura cuando la necesitamos, ¿verdad? Porque ustedes ven a pacientes con patrones espásticos, miembro superior e inferior, que tienen movimientos globales, ¿verdad? No hay una fragmentación del movimiento y esto va a generar también de que haya una coactivación significativa en musculatura agonista. Entonces, el paciente camina en bloque, el paciente mueve su brazo superior en bloque, quiere alcanzar algo en bloque y no lo puede hacer de manera fraccionada. Por lo tanto, es muy importante saber cómo nosotros vamos a reeducar esto en mi paciente. Y muchas veces nuestra terapia potencia estos patrones, ¿verdad? Porque si el paciente, insisto, el tema de la dificultad del paso descendente a bipedestación, no se pone de pie correctamente, hay una simetría cuando él lo hace, carga peso más en el lado menos afecto y esto me genera patrones espásticos aún mayores a nivel del hemicuerpo más afecto. Y yo potencio eso y sí, que tiene que hacer sentadillas y que tiene que moverse adecuada, de esta manera y no me importa qué pasa con mi cuerpo derecho, estoy potenciando los patrones. Por lo tanto, no le estoy enseñando al paciente a poder fragmentar sus movimientos, a poder tener movimientos selectivos, sino que lo estoy enseñando a moverse en bloque, ¿verdad? Entonces no tiene tampoco mucho sentido. Y claro que van a haber reflejos de estiramiento que van a estar hiperactivos, ¿verdad? Lo cual me va a generar una hiperexcitabilidad de la motoneurona, va a haber una desregulación a nivel de los reflejos nodulares y claro que va a haber un cambio en la plasticidad a nivel cerebral. Todos estos componentes, perdón, voy a encender la luz de mi casa nada más, ya, que ya está oscureciendo por acá. Todos estos componentes pueden resultar como una hiperactividad de la musculatura afectada, la cual me va a generar
un aumento del tono muscular y claro que me va a contribuir a esa rigidez ocasionada por espasticidad, ¿verdad? Que no es lo mismo rigidez, como la rigidez como a nivel del Parkinson, a la espasticidad como tal. Claro que esta alteración en todos los circuitos del control del movimiento me van a generar una afectación en la coordinación de los movimientos y esto me va a resultar también como ejecuciones de movimientos involuntarios descoordinados. Por lo tanto, es muy importante pues nosotros ya meternos un poquito más a recordar cómo eran que influían todos estos circuitos, pero bueno, ya eso es otro tema, ya eso es otra charla que tendríamos que analizar. A nivel muscular, ¿qué pasa? Claro que va a haber una modificación en la longitud muscular, se va a reducir esa longitud muscular, la composición a nivel de las fibras musculares cambia, ¿verdad? Las sarcómeras no pierden capacidad de contracción excéntrica, de alargue, y esa característica como de resorte que tienen nuestros músculos la pierde. Cambios en la arquitectura del tejido conectivo, remodelación de la unidad músculo-tendinosa y claro que va a tener un impacto en la función muscular y en la biomecánica, ¿sí? A modo de repaso también, tenemos esta característica, ¿verdad? Que es el reflejo miotático, que inclusive en condiciones sin patología, sin afectación, tenemos presencia del reflejo miotático. Es un reflejo que juega un papel importante en la regulación del tono muscular y alerta o se activa cuando hay un estiramiento repentino a nivel muscular, ¿verdad? Como cuando corremos porque se nos va el bus y ya vamos tarde y sin haber tenido una preparación muscular adecuada, corremos rápido y hay una contracción refleja de los isquiotibiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los órganos musculares, órganos tendinosos, los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares detectan de que hay un cambio en la longitud a nivel muscular y que es un movimiento tendinoso y que es un movimiento muy rápido, muy abrupto y que esto me puede generar una lesión del tejido. Pensando en un paciente espástico, este reflejo miotático va a estar más exacerbado, es decir, la fibra muscular está tan retraída que al estar tan retraída, el umbral o el nivel de cambio de la longitud cuando se está elongando es menor, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un músculo espástico, la fibra, por más pequeño que sea el cambio en la longitud del movimiento, lo detecta como un cambio abrupto y la respuesta es que ante mayor estiramiento va a haber mayor flexión. ¿Sí? Entonces, esto es un principio básico en la neurorehabilitación, en términos ya de tratamiento, en los cuales de que los estiramientos en mi paciente neurológico no tienen ningún sentido ni ningún fundamento neurofisiológico, porque yo voy a estar estirando y estirando y estirando y estirando y estirando, que puede ser que el paciente después de la sesión se vaya con el brazo relajado, pero la sesión siguiente viene igual con el brazo hipertónico, espástico. Entonces, ¿por qué? Porque estamos jugando con el reflejo miotático. No tiene ninguna función de que yo le haga esto a mi paciente 200 veces, porque igual no lo estoy enfocando al problema principal de mi paciente, que es el problema central, ¿verdad? Que es el problema de su sistema nervioso. Y para poder yo cambiar esta respuesta, tengo que cambiar funcionalmente y tengo que cambiar o crear canales de plasticidad cerebral para que esto no me genere este problema. Ahora, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen mucho patrón flexor, donde sea, ¿verdad? Superior o inferior, nosotros nos cuesta mucho poder buscar la excentricidad y poder buscar un alargue del miembro superior o inferior y poder buscar a partir de ahí una tarea funcional. Ahí es cuando las tecnologías nos pueden ayudar a preparar ese tejido muscular antes de la sesión de rehabilitación como tal, la sesión activa, la sesión que me va a buscar de que mi paciente aprenda algo. Porque con un estiramiento, el paciente puede estar hablando de cualquier otra cosa,
que no le va a estar prestando atención a lo que estamos haciendo y no va a aprender. Y para que haya un cambio necesitamos generar o aprendizajes o reaprendizajes motrices. Y para que esto no se exacerbe, este reflejo miotáctico, también las tecnologías nos van a ayudar a preparar un poquito más ese tejido y ese umbral sensitivo de esos receptores del órgano tendinoso de Golgi y de los usos neuromusculares como tal. ¿Ok? La coactivación de la musculatura agonista, la postura, la marcha rígida, lo que van a buscar es darle estabilidad al paciente, ¿verdad? Porque sus patrones del control postural van a estar muy deficientes, por lo tanto, hay que entender que estos patrones se pueden ir instaurando cuanto más el paciente se deje con su condición, y no quiere decir que un paciente ya de 2 años de un accidente cerebrovascular que inicie un proceso de rehabilitación no vaya a cambiar, ¿verdad? Eso no pasa así. ¿Por qué? Porque siempre tenemos procesos de plasticidad cerebral y si no, yo no tendría trabajo, porque la mayoría de mis pacientes son crónicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí nos va a costar o debemos de entender es que no deberíamos de potenciar o dejar instaurarse estos patrones biomecánicos compensatorios y mucho menos que eso sí ya es un criterio muy personal, muy Luis, no potenciar estos patrones compensatorios en el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Porque nosotros debemos de tratar de explotar a mi paciente lo más que podamos en sus capacidades, ¿verdad? Por lo tanto, a nivel evaluativo, poder cuantificar la espasticidad es muy importante, máxima si nosotros vamos a poder utilizar una tecnología para poder comparar el inicio y el final del tratamiento, la escala de Ashworth modificada, o alguna escala funcional, ¿verdad? La Fulham-Mayer para miembro superior, o la de alcance funcional, o un Tinetti, qué sé yo, algo que nosotros podamos medir no solo la espasticidad, sino también la función de mi paciente. ¿De acuerdo? Es muy importante. También podríamos medir el rango de movimiento articular que tiene antes y después de mi paciente para poder compararlo y ver la efectividad de mi tratamiento. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, porque no estoy viendo el chat, pero en caso de que haya preguntas, las dejan ahí y al final las podemos evacuar. Vamos a hablar primeramente de la onda de choque. ¿Ok? La onda de choque es una muy buena herramienta que me puede permitir trabajar la espasticidad. Ese efecto mecánico constante va a reducir la hiperexcitabilidad de los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares y no va a permitir el reflejo miotáctico estar tan exacerbado, y esto me va a permitir también al momento de poder trabajar algo más funcional, va a ser muchísimo más fácil. Vean que desde el 2000, bueno, hay evidencia científica de muchísimo antes, ¿verdad? Pero yo siempre dejo esta referencia del 2013, que ya está súper vieja también, ¿verdad? Pero vean que los efectos de una aplicación de la onda de choque dicen que es un tratamiento seguro, que no es invasivo y que es muy bien tolerado para poder tratar espasticidad en niños con parálisis cerebral, ¿verdad? Entonces, vean que la onda de choque también nos sirve para poder trabajar niños con patrones espásticos, una displejía espástica, una hemiplegia espástica, inclusive pacientes con cuadriplejías. Lo que pasa es que, bueno, hablando en temas de contraindicaciones, tenemos las mismas contraindicaciones que tenemos para la hora de aplicar la onda de choque en un paciente con alguna afectación ortopédica, pero sí yo le voy a sumar, o le deberíamos de sumar varios componentes, ¿verdad? Que yo no voy a ponerle la onda de choque a un niño que no tenga capacidad de expresión oral, que no podamos recibir un feedback de cómo está percibiendo la onda de choque, y en pacientes de que tengan una espasticidad muy global, ¿verdad? Porque hay pacientes con cuadriplejías que tienen una espasticidad generalizada y por lo tanto de la onda de choque nos gastamos todo el paquete de disparos en un solo paciente, ¿verdad? Entonces no tiene mucha relevancia poder trabajar esto de esta manera. Y otra cosa que son el proceso a nivel de las pacientes o niños que tengan procesos a nivel convulsivo. Yo, Luis, no se las pongo. Hay pacientes, hay terapeutas que sí lo hacen. Yo, Luis, en lo personal, yo no lo aplico porque
estimulación también puede desencadenar cierta incomodidad, cierto estrés, y esa ansiedad puede generar una convulsión o una condición contraproducente para mi paciente. Por lo tanto, no es algo que yo vaya a utilizar, ¿ok? Vean que este artículo también es muy interesante porque evidencian que la aplicación de la onda de choque para poder trabajar la espasticidad no era inferior a la toxina botulínica, es decir, que se van fuerte la toxina botulínica y la onda de choque. Es decir, que tenemos evidencia de que también podemos tener efectos un poquito menos invasivos para tener una mejora en la amplitud del movimiento, para que haya una disminución del patrón espástico, ¿de acuerdo? Entonces, también lo podemos pensar de que no va a ser tan invasivo, va a ser mejor tolerado para el paciente, es más seguro, sin efectos secundarios, ¿verdad? Los efectos o respuestas adversas es que hay un poco de dolor posterior a la aplicación o que se haga una equimosis, un hematoma ahí, ¿verdad? Posterior, ¿verdad? Pero dependiendo como uno la aplique. Esto también, ¿verdad? Nos evidencia la efectividad sobre la espasticidad y ser un tratamiento también no invasivo, seguro y eficaz para pacientes con accidente cerebrovascular crónico. Esto hace referencia a la zona de aplicación o el efecto también que tiene la degeneración de los receptores de la acetilcolina en la espasticidad. Y evidencia que hubo una diferencia significativa en el número de uniones neuromusculares entre el grupo control y el grupo al cual se le aplicó la onda de choque, los cuales se observaron menos uniones neuromusculares en el grupo de la onda de choque, ¿verdad? Eso quiere decir de que los pacientes tienen muchas uniones neuromusculares ahí activando la parte muscular, y al haber una reducción también voy a potenciar una disminución de ese tono muscular. No hablamos de relajación muscular, ¿verdad? Porque en términos funcionales, un músculo relajado, un músculo débil, no es funcional y se vuelve lo mismo a un músculo espástico. Mucho, al igual que en pacientes ortopédicos, hace referencia a la influencia del óxido nítrico como factor en la reducción de la espasticidad, porque al momento de aplicar la onda de choque vamos a generar óxido nítrico que va a jugar un papel muy importante en el proceso de la neurotransmisión, de la plasticidad sináptica, y esto me va a generar también de que se permita ese proceso de remodelación a nivel muscular y podamos tener todos los efectos de reducción de la espasticidad. Independientemente de la edad del paciente, del tipo de lesión o del instrumento de medición de que se haya utilizado para poder cuantificar la espasticidad, la onda de choque nos sirve, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas consideraciones especiales, las contraindicaciones, teniendo en cuenta ese tipo de pacientes que puede generar algún tipo de respuesta adversa, la podemos utilizar. Este es un artículo que habla sobre el dónde poner la onda de choque, ¿verdad? Porque a veces gastamos disparos en un bíceps, en todo el bíceps, ¿verdad? Y podemos ser un poquito más específicos y más selectivos porque nos evidencian que al centrarnos en la unión músculo-tendinosa puede ser más eficaz al momento de poder reducir la espasticidad. Claro, porque vamos a estar influenciando sobre el tendón, ¿verdad? Vamos a estar influenciando sobre el órgano tendinoso de Golgi, que responde muy bien a la vibración para disminuir esa hiperexcitabilidad que tiene ante los cambios de longitud muscular y tendinoso, y me va a permitir poder trabajar, lo cual no quiere decir de que si nosotros podemos percibir, palpar algún tipo de retracción muscular muy marcada o ya unas fibras muy tensas a nivel del vientre muscular, no quiere decir que no lo podamos hacer. O sea, sí se puede aplicar esta onda de choque en estas zonas, ¿verdad? Pero dependiendo del paciente, dependiendo el grado de acortamiento, nos vamos a centrar un poquito más en la unión músculo-tendinosa. Perdón.
Este es otro, ¿verdad? Otro artículo que habla sobre la dosificación de la onda de choque, ¿verdad? Esto es un artículo o un estudio, perdón, que se hizo en pacientes con un problema a nivel de los músculos flexores de la mano y el antebrazo. Y acá utilizaron 1500 disparos con una presión de 3.5 bar y una frecuencia de 5 hercios. Y utilizaron 4000 disparos a una presión de 3 bar con una frecuencia de 5 hercios para musculatura intrínseca y flexores de la mano. ¿Okay? Esto es lo que nos dice la evidencia. A modo de recomendación, esta es una muy buena dosificación de la cual las podemos variar dependiendo del paciente, ¿cierto? La presión la podemos utilizar de 2 a 4 bar con frecuencias de 5 a 10 hercios y podemos utilizar entre 500 y 2000 disparos por músculo, claro, dependiendo del área a tratar, dependiendo la zona, si es un área más pequeña podemos concentrarnos con 500 disparos, pero si ya tengo que hacer un poquito un desplazamiento más amplio a nivel de un vientre muscular, podemos utilizar 1000 disparos o podemos utilizar 500 en la unión músculo-tendinosa y 1000 disparos en el vientre muscular y de ahí, si ya voy a trabajar un bíceps femoral, es un poquito más de área de tratamiento, pues puedo aplicar 2000 disparos. Se recomiendan de 3 a 4 sesiones una vez por semana, ¿verdad? Porque también hay que permitirle, al igual que el paciente con problemas ortopédicos, al óxido nítrico, a los efectos posteriores a la aplicación de la onda de choque que continúa funcionando en nuestros pacientes va a ser igual, ¿de acuerdo? No quiere decir que nosotros vamos a aplicar de igual manera a como lo hacemos con el paciente ortopédico, porque no buscamos de que haya un cambio ahí, no sé, como una tendinopatía o qué sé yo, pero sí lo aplicamos una vez por semana. Y entender de que esta aplicación de la onda de choque, el objetivo va a ser poder aumentar la capacidad de contracción excéntrica a nivel muscular. Y esto me va a servir como una parte preparatoria para mi tratamiento rehabilitador, ¿verdad? Que si el paciente está muy acortado y tiene cierto movimiento, pero ya el problema estructural por acortamiento del bíceps no me lo permite, pues bueno, aplicamos la onda de choque y vemos si tenemos más funcionalidad o rango de movimiento, ¿verdad? Sumado a esto, se recomienda que el paciente en casa tenga cierto grado de estiramiento muscular, ¿verdad? Yo sé que acabo de decir que el estiramiento muscular no sirve en términos a nivel de espasticidad, porque vamos a aumentar el reflejo miotático, etcétera. Pero si nosotros logramos entender de que ese estiramiento es también para generar una remodelación a nivel muscular y tendinosa, que estamos influenciando con la onda de choque, que nosotros en terapia estamos buscando una actividad funcional, ¿verdad? Que necesitamos que el paciente pueda estirar o flexionar un poquito más el brazo para que se pueda poner el desodorante, para que pueda ponerse la camisa. Si tenemos ese problema ahí, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, en casa se recomiendan estiramientos. Diferente sería si yo al paciente solamente le hago estiramientos, ¿sí? Porque no estoy cambiando el nivel de excitación a nivel de los receptores musculares y tendinosos, porque no estoy cambiando la estructura y la composición de la sarcómera. Y si nosotros solo hacemos eso, vamos a tener respuesta adversa. Por lo tanto, sí se recomienda estiramiento. Inclusive, usted le puede decir al paciente o al familiar, mira, si ustedes quieren, hasta un estilo masaje le podemos, o manipulación a nivel muscular le podemos enseñar, ¿verdad? Pero no quiere decir que el paciente le pusimos la onda de choque hoy miércoles y toda la semana lo dejamos sin hacer nada, porque tampoco va a tener ningún sentido. ¿Sí? Yo lo ejemplifico mucho a los pacientes, por ejemplo, que tienen un pie equino con acortamiento del tendón de Aquiles, quienes les hacen una tenotomía, lo operan y le dicen a la mamá o al papá, listo, ya, chao, ya va a poder caminar mejor, ¿sí? El paciente se le cambió la compensación
El paciente se le cambió ese acortamiento que estaba generando, no porque el tendón quiso acortarse, sino porque fue el patrón a nivel central que le están enviando, y que si no cambiamos esa forma de caminar del paciente, el tendón se va a volver a cortar y van a volver fibrosis y van a decir, ay, qué raro, es que no me sirvió la tenotomía. Pues claro, porque estamos trabajando la consecuencia, no la causa del problema, que la tenotomía nos va a permitir, por ejemplo, apoyar mejor y tener mayor carga sobre el talón y etcétera, ¿sí? Pero eso nos debería de importar a nosotros a términos funcionales de la rehabilitación. Pasa lo mismo acá, ¿sí? No tiene sentido de ponerle la onda de choque, vaya para la casa, nos vemos en 8 días, ponemos la onda de choque y nos vemos en 15. Ahí la onda de choque no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Puede ser de que baje un poco el tono muscular, de que lo puedes tirar más, pero al fin y al cabo, el paciente no está logrando tener un brazo funcional. Hay pacientes que, como decía al principio, esa misma espasticidad le generan dolor, por lo tanto, la onda de choque me va a permitir disminuir esa respuesta de dolor y comenzar a crear patrones un poquito más funcionales. Lo que les decía, ¿verdad? Que hay una evidencia de que nos indica la cantidad de sesiones. Y en cuanto a efectos positivos, eh, los efectos de la onda de choque persistieron después de 3 a 6 meses de la aplicación, que es un periodo muy similar al de la toxina botulínica, ¿verdad? Por lo menos acá en Costa Rica se pone aproximadamente en el servicio público cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, es una respuesta muy similar. Una sola sesión de tratamiento de onda de choque me permitía disminuir el tono muscular en musculatura de los flexores en pacientes con niños con parálisis cerebral, y que ese efecto de una sola sesión persistió después de 4 semanas. La reducción de la espasticidad por sí sola, sin abordar los componentes negativos del síndrome de motoneurona superior, va a limitar una recuperación significativa. El uso de la onda de choque junto a ejercicios convencionales puede ofrecer un enfoque más completo y eficaz, y puede servir como complemento a los tratamientos de neurorehabilitación, ¿verdad? Que ya aquí queda a criterio de cada uno de ustedes al momento de aplicar la onda de choque, qué quieren hacer con ese paciente, ¿verdad? Yo lo que hago mucho es proceso de mejorar el control postural, de mejorar el equilibrio, la marcha por medio o a través del concepto OAT, que es lo que más trabajo, lo que más me gusta, y en algunos pacientes ya el concepto OAT se vuelve una restricción, y ya aquí yo necesito mejorar la resistencia cardiovascular, necesito mejorar la fuerza, y ya ahí sí necesito poner al paciente a mejorar un poquito más estas habilidades. Por lo tanto, el ejercicio terapéutico en pacientes neurológicos bien prescrito y en el momento indicado va a ser de mucha función. ¿De acuerdo? No sé si el video se va a lograr ver, no sé cómo vamos de tiempo, a veces me emociono hablando, espero que sí, pero bueno, y me dicen. Esa es una niña que al momento de la aplicación o al momento de este video tiene, si no me equivoco y si mal no recuerdo, tiene 14 años, 13, 14 años, ¿verdad? Ella, como ustedes pueden observar ahí, tiene una cicatriz a nivel del tendón de Aquiles, o sea, acá en el servicio público le hicieron una tenotomía, pero tenía un problema a nivel del tendón, ¿verdad? Ustedes lo ven ahí en una marcha en esta cinta, va bastante lento. Vean la resistencia o vean lo que le cuesta a ese tendón, pues poder elongarse. Aló. Sí. Ok. Este es otro video, ahí omitamos el ruido. ¿Sí? Es una niña que tiene una hemiparesia espástica, ¿sí? Aparte de que tenemos el problema a nivel del
del tendón de Aquiles. La rodilla se va mucho a hiperextensión, hay una debilidad del glúteo medio, tenía poca sensibilidad a nivel de miembro inferior. Le aplicamos la onda de choque. Hicimos una aplicación a nivel del tendón de Aquiles, ¿verdad? Específico ahí a nivel del tendón de Aquiles. Le aplicamos de manera transversal a las fibras del tendón. Y también la utilizamos porque se me da vuelta. Okay. A nivel de la musculatura del gastrocnemia y también a la musculatura del sóleo. ¿Ok? Aparte de eso, aparte de la aplicación de la onda de choque, ¿verdad? Pues hicimos un tratamiento en ese mismo día, después de la aplicación de onda de choque, que nos gastamos a lo mucho 10 minutos de aplicación, trabajo específico a nivel de reeducación del control postural sobre la musculatura del pie. Ese es un trabajo que se llama Pie Core, que lo que buscamos es poder activar todos los centros de estabilidad del pie, tanto a nivel sensorial como la parte propioceptiva, buscando un poquito más de contracción excéntrica y reeducación de ese tríceps sural. Buscando activaciones específicas a nivel muscular del glúteo medio, de buscar un poco más de excéntrico del recto femoral, pensando en su sinergia de la flexión de la cadera y en que mantiene muy rígida la cadera, y esto también me va a permitir activar un poco más glúteo mayor, glúteo medio. Eso es como para poder identificar un poquito más la parte de la función. Buscamos apoyo monopodal, buscamos de que la paciente tuviera una buena reeducación y que al momento después de la onda de choque, que sí, que tratamos de influir sobre el tejido muscular, lo llevamos a una función en específica. Podemos trabajar con esta plataforma que se llama Vibroesfera, que nos ayuda a través de su vibración poder tener una mayor estimulación, y creo que ese es el video después. ¿Sí? Hay menos respuesta como en resorte. Si ustedes recuerdan, este era el primer video. ¿Sí? Ahí la única indicación fue que se le dijo, no me acuerdo sinceramente cómo se llama, pero se le dijo a la niña, camine. Sí, usted vaya caminando tranquila. ¿Sí? Y hubo un cambio a nivel estructural, ¿sí? Hubo un cambio a nivel de la resistencia y se ve como menos, porque hay una respuesta como en desorden, en el sentido que falta trabajar ese pie, que falta mejorarlo, pues claro, pero vean que con una sola sesión se pueden tener pues efectos positivos. Este es un video que también hicimos después de la aplicación en una marcha retrógrada, pero no encontré el video previo, pero vean que tiene una muy buena extensibilidad ese tendón. Pero lo que nosotros deberíamos de potenciar es la función. Entonces la onda de choque me permite generar ese cambio a nivel estructural del tendón y me permite también mejorar esa capacidad excéntrica a nivel tendinoso y a nivel muscular, que si nosotros no lo llevamos a la función, pues resulta poco útil, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé cómo vamos de tiempo. Ahí me avisan. Vamos a hablar. Luis Fernando, tenemos una pregunta en el chat. No sé si tú quieres Claro. abordarla ahora, porque Okay. va relacionada con las ondas de choque. Claro. La doctora Damaris Jaques, que en un niño con PCI y acortamiento de Aquiles, ¿a partir de qué edad se puede aplicar la onda de choque? Como vimos en las referencias bibliográficas, no hay una restricción de edad. A ver, tampoco vamos a generar o le vamos a poner este tratamiento a un niño muy pequeño, porque aparte de que le vamos a generar un input sensorial nociceptivo, profundo, de choque, va a ser incómodo, lo necesitamos colocar en una posición mantenida por
5 minutos, pero al haber tanto impacto puede llegar a ser estresante y esto puede ser también un poco contraproducente en niños pequeños. Entonces, yo, Luis, no se lo pongo a niños menores de 6, 7 años, que 6 ha sido el límite que yo he puesto, ¿verdad? Donde el niño con una condición de su postura y del movimiento por afectación de la parálisis cerebral, tiene capacidad oral, tiene capacidad cognitiva, tiene conservada la sensibilidad y me puede indicar también, me puede decir cómo percibe la onda de choque, ¿verdad? Porque también lo que podemos jugar o lo que otros fisios en discusión hemos hablado es que se puede jugar con el paraje, porque la intensidad puede variar de 2 a 4, ¿verdad? Entonces, puede ser de que yo le utilice una frecuencia, un baraje de 2 con unas frecuencias un poquito más altas, ¿verdad? Para que el impacto no sea tan fuerte ni tan incómodo y que si el paciente lo va tolerando, en la misma sesión lo podemos ajustar o le podemos bajar un poquito la frecuencia. Pero a modo de experiencia y recomendación, yo no lo utilizaría en menores de 6 años. Luis, yo conozco fisios que lo hacen inclusive con niños de 4 años, pero o sea, mi hijo tiene 3 años y yo no sé, no pensaría en ponerle la onda de choque porque se va a revolcar probablemente y lo va a asustar, y aparte de eso, de que ya vamos a generar una aversión a la terapia, ya no quieren ir, etcétera, ¿verdad? Pero a modo de evidencia científica no hay una restricción, ¿verdad? Pero sí, de menos de 6 años yo no lo aplicaría. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de onda de choque de una vez? O si tienen al final también la podemos evacuar. Por el momento no. Muchas gracias, Luis. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de las corrientes del tratamiento de la espasticidad, de la estimulación eléctrica, ¿verdad? Que vamos a hablar de las corrientes Jans y Huffman. Creo que las digo bien, no sé. Si las digo mal, me perdonen, ¿verdad? Porque son alemanes y con el alemán no me llevo. Con costos hablo español, pero bueno. Y medio enredado porque los ticos decimos mal la R, ¿verdad? No es Costa Rica, no es Costa Rica, es Costa Rica, ¿ok? Pero bueno, estas corrientes son técnicas de estimulación que nos permite poder trabajar esa musculatura espástica con el objetivo de buscar una disminución de la hiperactividad muscular ocasionada por una lesión del sistema nervioso central, ¿verdad? El objetivo aquí es generar una contracción muscular recíproca, porque vamos a trabajar tanto la musculatura espástica como la musculatura antagónica, dependiendo, y el cómo lo vamos a hacer dependiendo la corriente. La idea es buscar una disminución de la musculatura agonista y buscar una activación de la musculatura antagonista, ¿verdad? Para que haya esa inervación recíproca, para que haya esa disminución del tono y activación de un lado, ¿ok? Ambas corrientes van a poder trabajar con canales simultáneos, como decía, dirigida a musculatura espástica y antagónica. El canal 1, ¿verdad? Que esas corrientes están en el premium, en el equipo premium de BTL, de electroterapia, se coloca sobre la musculatura agonista, y el canal 2 lo vamos a colocar sobre la musculatura antagonista, ¿ok? En el caso de la Hodge-Schmidt, es una corriente de media frecuencia. Se puede utilizar para aliviar dolor, reducir inflamación, mejorar la circulación sanguínea local, poder estimular la contracción muscular y nos ayuda a promover la relajación muscular. Esta es una onda rectangular que va a tener intervalos de estímulos de 0.3 a 1 segundo con pausas de 3 segundos y que va a alternar su activación entre musculatura agonista y antagonista. Este sí lo hace un poquito más simétrico en ambas musculaturas. Los dos canales van a trabajar de la misma manera, es monofásica, es de baja frecuencia y el flujo va a ser interrumpido, ¿verdad? Entonces, después de la activación de la musculatura agonista, viene la activación de la musculatura antagonista. Entonces, el paciente
se le van a ver contracciones. A nivel de intensidad, subimos la intensidad a tolerancia del paciente, ¿verdad? Esta se utiliza con electrodos de carbono, no con electrodos adhesivos, con electrodos de carbono, ¿verdad? Y van a ver, y deberíamos de ver contracción muscular. A mí, Luis Castillo, en lo personal, me gusta utilizar este tipo de corrientes para mano, para musculatura de antebrazo, y me gusta utilizarla también en musculatura del tríceps dural y del tibial, perdón, del tibial anterior no tanto, pero de los peroneos, ¿verdad? Como para que haya esa sinergia. Porque si estimulamos mucho el tibial anterior, ¿verdad? A veces pensamos de que sí, que mi paciente no tiene dorsiflexión y hay que estimular el tibial anterior, olvidamos la sinergia que tiene el tibial anterior en el proceso de inversión. Entonces, si nosotros potenciamos esa musculatura, vamos a potenciar un poco más el patrón. Entonces, el electrodo buscamos de que lo coloquemos un poquito más sobre la musculatura de los peroneos y del sóleo o del vientre medial a nivel del gastrocnemio, ¿de acuerdo? Vamos a tener como efectos una relajación muscular directa, ya que con la contracción repetida vamos a generar esta respuesta, generando también un poquito más de control motor sobre estos pacientes. Vamos a ayudar a poder modular el tono muscular. La aplicación ayuda a influenciar sobre la actividad neuronal y la excitabilidad que tienen estas fibras musculares, por lo cual va a reducir la espasticidad, y en el caso de que el paciente por patrón espástico tenga dolor, nos ayuda a que esa disminución de la espasticidad se les alivie el dolor, y con menos dolor hay menos patrón espástico, ¿ok? Como les decía anteriormente, por ejemplo, a nivel de miembro superior, ¿sí? Me gusta que en este tipo de terapias no llegar y conectar al paciente y yo quedarme sentado viendo el teléfono, ¿verdad? Porque yo podría buscar de que mi paciente durante la aplicación de la corriente poder comenzar a estirar un poquito la mano, poder buscar un poquito más de apertura de la mano, podríamos buscar inclusive movimientos un poquito funcionales, a pesar de que va a haber contracción y va a haber una reacción involuntaria ocasionada por la corriente. Ese tipo de combinación, perdón, de buscar un poco más de actividad junto con la corriente va a ser un poquito más beneficioso. Hablando de la otra corriente, de la JANS, es igual de baja frecuencia y de baja intensidad, se utiliza igual para la parte de la espasticidad y toda esta cuestión. Aquí vamos a utilizar una onda de forma sinusoidal o cuadrada, rectangular, y va a variar frecuencias entre 50 a 100 hercios. La forma de onda sinusoidal se utiliza a menudo para poder producir una sensación de hormigueo o de vibración sobre el área tratada, mientras que la forma cuadrada puede proporcionar, una estimulación más directa sobre tejidos musculares. Aquí el canal 1 y el canal 2 van a trabajar de manera diferente, recordando que el canal 1 va sobre musculatura agonista y el canal 2 sobre musculatura antagonista. Al canal 1 va a llegar una corriente monofásica de flujo interrumpido y va a ser un impulso triangular, ¿verdad? Va a generar un poquito más de contracción, y a nivel del canal 2 va a ser un impulso rectangular que va a generar un poquito más contracción por los trenes de impulso que va a generar. Entonces, igual, trabajan de manera simultánea los dos canales, solo que la estimulación del canal 1 va a ser diferente a la estimulación del canal 2, ¿verdad? Yo insisto, hay pacientes que tienen mucho patrón flexor, dedo cortical, ya la apertura de la mano se nos dificulta mucho, por lo tanto, esta preparación de la corriente, con la corriente nos sirve mucho. En términos de dosificación, a modo de ahorro de tiempo, ya el equipo de BTL trae predeterminados los distintos programas para la aplicación de la JANS. Ya viene configurado. Usted nada más lo que tiene que hacer es conectar los electrodos y poder dosificar un poquito más de la intensidad que vamos a utilizar con el paciente.
teniendo en cuenta de que sí, que tiene que haber contracción muscular, pero que esa contracción muscular no debería de ser dolorosa, ¿verdad? Porque a veces el paciente, cuando hay una deficiencia a nivel sensorial, el paciente puede disminuir su sensación y nosotros le subimos, el paciente no siente el estímulo, pero le vemos el brazo con mucha contracción, entonces esto es contraproducente porque vamos a fatigar el músculo. La idea no es fatigar el músculo, ¿verdad? Ni en mi terapia, ni con la corriente, porque un paciente que tenga mucha fatiga muscular en pacientes neurológicos se va a traducir en debilidad, en disminución de la capacidad funcional y en disminución de la contracción general que vamos a tener a nivel muscular. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene un problema a nivel de equilibrio, que camina, y yo le fatigo mucho el músculo, por ejemplo, el gastrocnemia medial los peroneos, eso puede desencadenar de que el paciente al momento de que cuando se vaya a su casa, cuando esté en su casa o al día posterior de la aplicación, esté más débil y puedas potenciar una caída. Por lo tanto, eso se vuelve contraproducente. Entonces, no deberíamos de generar mayor contracción. Sí que sea evidente, que se sienta, que sea agradable, entre comillas, porque sí es un poquito intensa, pero que no vaya a generar mayor contracción. Igual vamos a tener una estimulación sensorial, vamos a promover la relajación muscular y me va a mejorar la circulación sanguínea. Insisto, podemos combinar la aplicación de las corrientes junto con apertura de manos, estimulación sensorial, de la palma de la mano, qué sé yo, y después de la aplicación ya buscar la tarea funcional que yo estoy pensando, de que el paciente, no se pueda agarrar de mejor manera el vaso, de que no tenga tanto patrón, de que si no, el paciente tenga una mejor capacidad de agarre. En cuanto a tiempos, ¿verdad? Son aproximadamente de 8 a 10 minutos máximo por corriente, ¿verdad? Tampoco es que vamos a pasar toda la hora o el tiempo determinado a la terapia. Acá por lo menos trabajamos generalmente una hora con la corriente. Tampoco, ¿verdad? 10 minutos y listo, ¿ok? Pero son corrientes muy benévolas, son corrientes de fácil manejo, de muy buena aceptación por parte del paciente y que podemos tener una disminución en esa resistencia del movimiento o de la resistencia al movimiento, y lo podemos ver como algo preparatorio a lo que yo quiero hacer pues más adelante, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar de la aplicación del sistema superinductivo del CIS en la espasticidad. Claro, sabemos que es ese campo electromagnético que va a potenciar un potencial de acción y que me va a despolarizar los nervios y que me va a generar contracción muscular. Aquí en la aplicación del CIS vamos también a aplicarlo sobre musculatura espástica agonista y sobre musculatura antagonista. Cuando nosotros vamos a estar aplicándole musculatura agonista, claro que va a haber contracción muscular, pero no tiene que ser una contracción tetánica, no tiene que ser una contracción fuerte. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar potenciando más bien el patrón de acortamiento. Sí, se tiene que sentir, sí, se tiene que contraer, pero que no sea una contracción tetánica. Y lo bueno que tenemos con la aplicación del CIS es que como podemos separar el cabezal, podemos hacer barridos, que a mí en lo personal en paciente neurológico me es más fácil poder hacer un barrido sobre la musculatura espástica. Con el brazo estático son menos los efectos que se tienen. No es que no se tengan, pero junto con el movimiento y junto con el barrido para poder ampliar un poquito más el área de tratamiento es mucho más beneficioso. Este campo electromagnético se va a dirigir al tejido neuromuscular que me va a generar una despolarización, como decíamos, y vamos a tener un efecto antiespasmódico. Este efecto antiespasmódico, antiespástico, se logra a través de la inhibición postfacilitadora al efectuar el nivel espinal del control de tono muscular. Hay aplicaciones del CIS para espasticidad que se hacen propias a nivel de musculatura afecta, pero hay
hay aplicaciones que se pueden también trabajar un poquito más sobre la raíz nerviosa para influir sobre el nervio, ¿verdad? A pesar de que, no sé, tengamos un paciente con una condición central, pero podemos tomarnos de esos nervios periféricos para poder generar una respuesta sobre la zona de inervación. La idea es disminuir el tono a nivel muscular espástico y poder estimular la musculatura debilitada, la musculatura agonista, ¿verdad? Para que haya ese equilibrio muscular. Y por ende también vamos a mejorar la perfusión sanguínea, la región expuesta, lo cual va a mejorar la parte circulatoria y por ende vamos a potenciar el trofismo muscular, que eso es una de las limitantes también que nosotros tenemos con nuestros pacientes, que va a haber una disminución de ese trofismo muscular, que al fin y al cabo se va a traducir en que haya debilidad y que haya poca activación a nivel muscular. Podemos tener, en cuanto a los efectos, una modulación a nivel de la excitabilidad neuronal. Estas corrientes que se pueden generar van a ayudar a modificar la actividad de las neuronas y todas las vías que se encargan en el control del tono muscular. Se cree que esto puede conducir a una reducción del tono muscular excesivo asociado a la espasticidad. Van a haber efectos antiinflamatorios, efectos analgésicos también, perdón, porque hay pacientes, como decíamos, que esa misma rigidez muscular ocasionada por la espasticidad me genera dolor. Se va a promover la regeneración tisular, inclusive cuando hay pacientes con algún problema específico a nivel de la espasticidad, de la rigidez, de la falta de movilidad, que me genera una degeneración a nivel de los tejidos alrededor, podemos potenciar esa regeneración debido a ese aumento de la circulación y de la perfusión sanguínea, ¿verdad? Como decía anteriormente. Y también esta reducción de la espasticidad puede estar generándose por la regeneración, la inflamación y la circulación sanguínea. Sobre musculatura agonista. Sobre la musculatura antagonista vamos a tener estos mismos efectos, pero aquí sí el paciente va a generarse un poco más durante la aplicación de contracción muscular, y al haber mayor contracción muscular lo que buscamos es ese fortalecimiento y ese aumento del trofismo. A modo de parámetros sobre la aplicación en musculatura espástica, se puede trabajar en frecuencias bajas, ¿verdad? Que nos van a potenciar la relajación a nivel muscular. Que la intensidad la vamos a ajustar a que veamos una contracción muscular visible, confortable e indolora. La aplicación puede tardar o puede durar de 10 a 15 minutos por musculatura afectada. A mí me gustaba trabajarlo 10 minutos en un barrido sobre la musculatura afecta. Y va a haber una estimulación que es intermitente, ¿verdad? Que no va a ser una estimulación constante para que haya una inhibición refleja. Lo colocamos sobre el vientre muscular y aquí hacemos los barridos. A nivel de musculatura débil, antagonista, utilizamos frecuencias más altas, de frecuencias de fortalecimiento muscular. Sí tiene que haber una contracción muscular un poco más evidente, va a ser visible. También tiene que ser confortable, pero tiene que haber un poquito más de respuesta visible a nivel de la contracción. Y sumado a esto, nosotros, a ver, si el paciente lo logra por sí solo, le podemos pedir algún tipo de movimiento. No solo movimiento aislado, no sé, que se lo colocamos en la musculatura del tríceps y que el paciente intente hacer la extensión del codo o que nosotros le facilitemos la extensión del codo, sino que también lo podemos integrar en algún patrón funcional de movimiento. Es decir, que podamos colocar después de la aplicación del barrido sobre la musculatura del bíceps, se lo ponemos en el tríceps para que el paciente cuando tenga el estímulo ¿cómo se llama? Del CIS, haga una actividad de agarre, de alcance funcional, de que agarre un vaso, de que agarre un lapicero, qué sé yo, ¿ok?
Y después de esto, ¿verdad? Que también van a ser 10 minutos aproximadamente, busquemos ya la tarea de rehabilitación, buscar el proceso de reeducación, buscar que el paciente aprenda algún componente de movimiento en específico, que lo busquemos y que lo apliquemos a la función. Tampoco me voy a quedar toda la hora aplicando el CIS, ¿verdad? Tampoco es recomendable. Sí, pero es que el paciente tiene espasticidad en los isquiotibiales y tenemos que trabajarle los isquiotibiales, tenemos que trabajar el cuádriceps y también tiene pie equinovar, hay que trabajarle los gastronemios, hay que trabajarle el tibial anterior, ¿sí? O hacemos dos cosas. O podemos priorizar a qué estructura yo le voy a aplicar el sistema superinductivo en esa sesión, o podemos dividirlo, ¿sí? Que si el paciente viene 3 veces por semana, se lo apliquemos una sesión o un día en cuádriceps isquiotibiales y la otra sesión a nivel del tibial anterior, de los peroneos y de la musculatura del tríceps ural, y que la otra sesión se lo pongamos sobre los flexores del pie. Puede ser una opción, ¿ok? Pero tampoco debemos abusar del uso de esto, porque, insisto, el cerebro no sabe nada de músculos, el cerebro aprende a través de patrones de movimiento y para que haya aprendizaje motriz, el paciente tiene que ser expuesto a situaciones donde potenciemos la funcionalidad, ¿de acuerdo? Pues aquí hay una serie de evidencia, de artículos científicos que respaldan la utilización del sistema superinductivo en espasticidad. Si ustedes se meten a la página comercial de BTL, a la global, y ustedes van a ondas de choque, a espasticidad, ¿cómo se llama? Sistema superinductivo, ustedes pueden descargar artículos científicos y si alguno tiene interés y les gusta leer, yo los tengo y los puedo facilitar también, no solo en sí, sino también ¿cómo se le llama? En la onda de choque, ¿verdad? Son artículos donde han tenido aplicaciones, por ejemplo, a nivel de 10 pacientes, en las cuales se le colocó en la área patológica sin que haya contacto directo del estimulador sobre la piel del paciente. Primero sobre musculatura agonista del miembro superior para lograr una inhibición postfacilitadora y luego la musculatura antagonista y que la intensidad pues va a variar de la percepción de cada paciente y de las respuestas que yo vaya viendo en el paciente y de cómo esto nos ayuda a disminuir la espasticidad. ¿De acuerdo? Aquí hay pues otras evidencias. Ahora, se pueden combinar tecnologías, ¿no? O sea, podemos utilizar la onda de choque, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente con una afectación ya muy marcada y ya hay deformidad un poquito más establecida, para poder influir estructuralmente sobre la remodelación a nivel de la sarcómera para disminuir un poquito el patrón de la fibrosis que tenemos a nivel muscular y con el CIS podríamos potenciar un poquito más el tema de la activación antagónica, de buscar otros efectos de perfusión sanguínea sobre la musculatura, qué sé yo. Pero se pueden combinar, no hay ningún tipo de contraindicación en el caso de la combinación, más que las contraindicaciones específicas que tenemos a nivel ¿verdad? Del marcapasos y de la flebitis y de la troposis y que cáncer y que toda esa cuestión, ¿verdad? No hay ningún tipo de contraindicación en la aplicación de la onda de choque junto con el CIS, ¿ok? Preguntas, ahora sí. Muy bien, muchas gracias Luis por tu ponencia, excelente. Espero que todos la hayan podido, ¿verdad?, disfrutar y tomar los conocimientos. Si alguien tiene una pregunta, puede en este momento escribirla por el chat o desbloquear su teléfono, subir la manita para proceder a hacerla. Le exhortamos a que aprovechen este momento
y no dejen sus dudas para después. Aprovechemos que tenemos a Luis aquí, que todavía está fresco, que en Costa Rica es temprano. Más o Son menos. las 7 de la noche, más o menos ya, las seis Sí. cuarenta y seis Entonces, vamos a aprovechar y hacer sus preguntas. Reiteramos otra vez las gracias a todos los participantes por sacar el tiempo hoy miércoles para conectarse con nosotros. Dar las gracias a Luis también por tomar su tiempo y compartir su conocimiento con nosotros. Nos estamos sumamente agradecidos nosotros como equipo de MH Medical, tanto por el apoyo de BTL, nuestra marca premium, y por Luis de estar aquí compartiendo su conocimiento con nosotros. Entonces, señores, no sean tímidos. Sabemos que hay mucho material. Dice Kimberly Cargill que si podría enviar los artículos sobre ondas de choque, y muchas gracias. Sí, Eh, sí, sí. ok, Sí, lo podría enviar a ustedes y que ustedes lo reenvíen, o no sé, yo los tengo aquí fácil de compartir nada más. no, perfecto. Pues entonces, también tú pusiste las credenciales del centro, que me imagino que te pueden escribir también por Sí, ahí, sí, 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 si claro, quieren sin muchas problema. molestias. Pero si no, con gusto, entonces te ayudamos a redistribuir por aquí el material que sea necesario Perfecto. distribuir. La licenciada Mariana Guzmán dice muchas gracias, gracias a usted por participar. Me preguntan por aquí, ¿cuál es la mayor intensidad de impulso eléctrico que se debe aplicar a un paciente según la lesión? Es muy variable, eso es una respuesta muy subjetiva. Yo no le puedo dar acá una respuesta sobre el nivel de intensidad de tolerancia del paciente, cuánta corriente me vaya a tolerar, cuánta intensidad le puedo llegar a generar sobre el CIS, porque responder en neuro sobre casos específicos es muy difícil. Dos, no sé si hay alguna alteración sensorial, perceptual por parte del paciente y no sé qué respuesta vaya a tener. Entonces, en términos de intensidad, es su momento con el paciente, ver qué respuesta está teniendo el paciente, que sea confortable, que sea tolerable y que no vaya a generar mayor respuesta adversa o aumentar algún dolor por parte del paciente, porque es muy evidente cuando un paciente tiene dolor, porque va a haber aumento del patrón flexor o el patrón espástico que vaya a tener. Entonces sí se vuelve un poco subjetiva la respuesta, pero es más el día a día y la individualización con mi paciente, ¿verdad? Porque tampoco podemos globalizar. Yo no les voy a decir que para un accidente cerebrovascular hacemos esto, que para una parálisis cerebral hacemos esto, que para una lesión medular hacemos esto. En neuro no tenemos protocolos de tratamiento. Nos basamos mucho en cada paciente y qué nos presenta cada paciente. Excelente. Pregunta Denis Rodríguez, ¿cuál es la cantidad de sesiones prudentes a aplicar en el paciente para ver una buena evolución? Depende de la tecnología que utilicemos, ¿sí? En cuanto a onda de choque, hablamos de 3 a 4 sesiones para tener una buena respuesta o un buen cambio a nivel estructural, que hay una buena reducción de la espasticidad. En el caso del sistema superinductivo, se pueden hacer aplicaciones hasta diarias, si queremos pensarlo de esa manera. Pero tampoco lo recomendable en el caso del sistema superinductivo es que haya una sobreestimulación de que genere una contracción muscular constante porque puede generar un efecto contraproducente, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de que el sistema superinductivo por grupo espástico podríamos utilizar también de 5 a 6 sesiones como para que podamos identificar un poquito más el cambio funcional en el paciente. Si hablamos de cambio estructural, desde la primera sesión deberían de haber cambios, ¿verdad? Porque entendemos de que no solo voy a aplicar onda de choque, sino que también voy a buscar funcionalidad del paciente. No solo aplico
¿cómo se llama? El sistema superinductivo, sino que también buscamos la funcionalidad del paciente. Entonces, esos cambios a nivel de remodelación propiamente muscular y tendinosa se deberían de ver de 3 a 4 sesiones, pero a nivel funcional deberíamos de verlo inclusive en una misma sesión de aplicación. Excelente. Muy bien. Dice por aquí Penélope Grullón, gracias, excelente, interesante información, feliz noche. Gracias a ti por participar, Penélope. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Déjame ver que tengo otro mensaje. ¿Se puede activar el micrófono? Entiendo que sí. Deme un momentito. Sí, es mi. Bien, gracias. Perfecto. Buenas noches. Buenas Pues, noches. yo tengo dos preguntas. Es correspondiente a un ACV. Ujú, Es un señor mayor, ya tiene aproximadamente 50 años. Es un ACV de hace 2 años de ujú, evolución. Mi pregunta es, la estimulación, yo escuché que, si no entendí bien, que con los estiramientos, bien ujú, escuchado, con los estiramientos, no son como tan fundamentales. Es decir, de mi entender, no son tan fundamentales porque ahora mismo el estilo, el paciente se va relajado, muy bien, excelente, pero cuando viene en la próxima sesión, viene nuevamente igual. ujú, ujú. Mi pregunta es, con la estimulación eléctrica, ya después de 2 años de evolución, ¿es correspondiente seguir colocándola? Es decir, ¿me daría un resultado esa estimulación o ya lo que nos basaríamos en reeducación para ese paciente que ya tiene un brazo completamente espático? Ujú. Dependiendo del nivel de espasticidad que tenga, si pensamos a nivel de estimulación eléctrica, por ejemplo, con las corrientes, se pueden utilizar sin problema, independientemente del tiempo de evolución que tenga el accidente cerebrovascular, porque debemos de entender que nosotros, nuestro principio básico, fisiológico que respalda nuestro tratamiento es la neuroplasticidad, esa capacidad que tenemos de poder crear nuevas conexiones y siempre vamos a tener plasticidad cerebral, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo de que un niño de 10 años quiera aprender inglés a que a un adulto mayor de 70 años quiera aprender inglés. Los dos van a aprender, pero a un ritmo diferente. Eso quiere decir de que siempre va a haber plasticidad cerebral. Entonces, a mí, en términos de tiempo de evolución, me tiene sin cuidado. Claro que conforme va aumentando el tiempo, va aumentando la resistencia, aumentando la deformidad, aumentando el patrón, generando nuevos patrones biomecánicos compensatorios que tampoco me van a permitir una muy buena recuperación, pero no quiere decir que no los podamos estimular, ¿sí? Se puede estimular, se puede trabajar, podemos ver cambios estructurales propios en ese paciente siempre y cuando lo combinemos con reeducación propia. Entonces, a la respuesta es sí, se puede utilizar la tecnología y sí, hay que trabajarlo también con la perspectiva de la reeducación, ¿verdad? Si nosotros tenemos a mano las tecnologías, eso me va a potenciar mucho la recuperación. Excelente. La otra pregunta para culminar, para que podamos seguir preguntando. Ujú. Es de una paciente, pero más pequeña, no es un ACV, es una niña que tuvo un trauma, la cual provocó que quedara parapléjica ¿Eh? a sus 4 años. ¿Ok? Ahora mismo tiene aproximadamente 12 años. ¿Ok? Ella completamente de su isquiotibial está cortada. Es decir, ella me dice, por ejemplo, colocándole la estimulación, que ella siente, pero no siente. Me explico. Sí. Ella siente que se está movilizando el pie, pero no siente como que ella tenga el control. Ujú, ujú. En estos casos, cuando hay acortamientos, la estimulación sí me da buen resultado.
Sí, sí, pero entendiendo también de que, por ejemplo, si no sé qué tecnología le aplicas, si la corriente o el SIS, independientemente de cuál sea, podemos tener cambios, ¿verdad? Yo en este tipo de paciente pensaría en más utilizar el sistema superinductivo, ¿verdad? Porque no vamos a generar una respuesta tan, tan, no sé, tan intensa, si se quisiera llamar, como con las corrientes de espasticidad. Yo sí utilizaría el sistema superinductivo. Entonces, aplicaría un barrido con el sistema superinductivo, unos 10 minutos, y después de eso voy a musculatura del cuádriceps para poder tratar de contrarrestar eso. O inclusive, si nos quisiéramos poner un poco creativos, la aplicación en la parte de los isquiotibiales me va a mejorar la capacidad de extensión y la pudiéramos poner con una camilla eléctrica, dependiendo del rango que nos permita, un poquito más en elongación, como si fuera una bipedestación, y pudiéramos estimular sobre el cuádriceps, ¿verdad? Entonces, la aplicación durante los isquiotibiales se hace un poquito más pasiva, o sea, pasiva me refiero a que no va a haber respuesta motriz o algún tipo de estimulación extra. Preparamos a los isquiotibiales, lo llevamos un poquito más a la camilla para que tengamos más elongados estos isquiotibiales y podemos aplicar sobre musculatura antagónica. Se podría buscar de esa manera, pero sí, a la respuesta a la pregunta de sí, podríamos utilizarlo siempre y cuando no generemos en los isquiotibiales una contracción muy fuerte y que a nivel de los cuádriceps también se logre percibir y que nosotros podamos ver una respuesta de contracción sobre los cuádriceps. Excelente. Muy bien. Por aquí pregunta la doctora Josefina, perdón, Joselina Madera. Hola, buenas noches, excelente ponencia. Me gustaría saber cómo ha sido su experiencia en adultos mayores con espasticidad. Eh, Bien, en términos de que en adultos mayores va a depender mucho de varios aspectos, ¿verdad? Va a depender de la conservación a nivel cognitiva, de la conservación a nivel sensorial, de qué tanto el paciente me pueda transmitir, ¿verdad? Porque yo he tenido pacientes con accidentes cerebrovasculares y que tienen algún tipo de demencia vascular o senil o inclusive Alzheimer, en los cuales yo no voy a poner ningún tipo de estas tecnologías porque más bien puede ser contraproducente, no por términos a nivel musculoesquelético o inclusive de piel, sino por la respuesta que ellos vayan a tener, ¿verdad? Pero pacientes que tengan un accidente cerebrovascular con espasticidad, que tengan conservada su función cognitiva, sensorial y que puedan percibir, se puede utilizar sin problema. Solo que sí, en esos casos, yo no sería mi primera opción la onda de choque, por términos de piel de ellos. Mi recomendación o lo que más utilizado es sistema superinductivo. Ok. ¿Tiene otra pregunta, Meli, por ahí? Sí, tengo otra pregunta que es de parte de Jennifer. Ella dice que se explica un poco cómo funciona, cómo se utiliza el sistema superinductivo, que si tiene otras modalidades como ultrasonido y ventosas. No, yo no utilizo ni ultrasonido ni ventosos en pacientes neurológicos. No sé los efectos de estos mecanismos en paciente ortopédico. Lo único que sé es que en paciente neurológico no nos van a servir. No nos van a servir, menos como para espasticidad. No pensaría utilizar ventosas en paciente espástico, ni por acá me pasa, y mucho menos ultrasonido, porque el ultrasonido está muy discutido
influencia específica que tenga a nivel sobre la remodelación a nivel muscular y preparatoria a nivel muscular. Y cuando estamos hablando ya más de un problema de sobreexcitación a nivel de mi sistema nervioso central sobre la musculatura, que es la que me está generando el acortamiento, muy difícil con el ultrasonido lo vaya a poder lograr. Por lo tanto, la respuesta es que no lo utilizaría ni el ultrasonido ni las ventosas. En el caso del ultrasonido, lo peor que puede pasar es que no haga nada, ¿verdad? Entonces, hey, podríamos inclusive buscar algún tipo de otra actividad que va a ser muchísimo más funcional que el ultrasonido en espasticidad. Muy bien, no más preguntas por aquí, señor Vladimir. Perfecto. No sé si alguien tiene otra pregunta. Si no, vamos a ir culminando la actividad. Eh, ok, dice aquí su experiencia del sistema superinductivo en pacientes espásticos secundario a trauma cráneoencefálico encamados con atrofia. Se puede utilizar sin problema, sin problema. Lo que pasa es que ya en el caso del trauma cráneoencefálico ya deberíamos de pensar si estamos frente a un paciente frontalizado, donde el paciente tenga alteraciones a nivel conductuales, emocionales, sensoriales, no perciba bien lo que se le está haciendo, porque yo dentro de mi experiencia con pacientes cráneoencefálicos con frontalización, inclusive el solo el hecho de buscar hacer una facilitación para pasarlos a la cama, para sentarlos, para poder hacer lo que queramos, ya eso les genera cierta aversión, ¿verdad? Se ponen agresivos, no tienen inhibición, pueden ser ofensivos, y si vamos a utilizar onda de choque en este tipo de pacientes, pues va a ser muy repulsivo por parte de ellos y no lo van a aceptar bien. He tenido pacientes con traumas craneoencefálicos donde tienen patrones espásticos muy fuertes, eh, pero no el impacto o el trauma no fue tan frontal, sino que un poquito más sobre la zona temporal, y ahí el paciente va a tener afectación sobre corteza motora primaria, secundaria, suplementaria, área premotora, y claro que va a tener algunos patrones espásticos. Ahí en esos pacientes sí nos puede servir, ¿verdad? Entonces ahí podemos poder utilizarlo, ese sistema superinductivo, como una ayuda en la reducción de la espasticidad, en mejorar el trofismo muscular y en trabajar musculatura antagónica, ¿verdad? Pero se puede utilizar. El único pero es la situación o el comportamiento cognitivo por la afectación prefrontal que pueda tener el paciente. Okay, Y si tiene cierta función a nivel muscular, sin problema, sin problema. ok, muy Muy bien. bien, dicen por aquí que si se compartirá la grabación de la charla. Sí, en el día de mañana vía correo se les estará enviando el link de la grabación. Perfecto. Buenísimo, Armeni. ¿Alguien más con preguntas? Bueno, ya no veo más preguntas por aquí. Si no tienes otra por ahí, vamos a dar las gracias otra vez a todos los participantes. Recordarles que estamos todos aquí a su orden, tanto el licenciado Luis Fernando Castillo desde Costa Rica como el equipo de MH Medical para asistirlo ante cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier información adicional que tengan, ¿verdad? Que se le haya quedado un poco trabadita ahí tanto a nivel de la tecnología como de la información más clínica con los pacientes. Agradecemos nuevamente a nuestro ponente por tomar su tiempo, con su dedicación y paciencia para compartirnos estos conocimientos y a cada uno de los participantes por sacar su tiempo.
Gracias a Meli por la preparación de todo durante todo este tiempo y hacerlo tan ordenadamente. Y nada, pasen toda una feliz noche y gracias por participar. Listo, buenas noches. Cualquier consulta a la orden. Gracias, hermano. Pasen muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.